Y ahora, en Descúbrelo, te invito a leer. Nunca podrás ser todas las personas que quisieras ser, ni vivir todas las vidas que te gustaría vivir. Probablemente jamás lograrás aprender a hacer todas las cosas que quisieras aprender a hacer. Pero, ¿qué pasaría si tuvieras esa oportunidad? La oportunidad de vivir y sentir todas las tonalidades, matices y variaciones de la experiencia mental y física que te sean posible. ¿La tomarías? Entre la vida y la muerte hay una biblioteca, y los estantes de esa biblioteca son infinitos. Cada libro da la oportunidad de probar otra vida que podrías haber vivido y de comprobar cómo habrían cambiado las cosas si hubieras tomado otras decisiones. ¿Habrías hecho algo de manera diferente si hubieras tenido la oportunidad? Nora Sid aparece sin saber cómo en la biblioteca de la medianoche, donde se le ofrece una nueva oportunidad para hacer las cosas bien. Hasta ese momento, su vida ha estado marcada por la infelicidad y el arrepentimiento. Nora siente que ha defraudado a todos y también a ella misma, pero esto está a punto de cambiar. Los libros de la biblioteca de la medianoche permitirán a Nora vivir como si hubiera hecho las cosas de otra manera. Con la ayuda de una vieja amiga tendrá la opción de esquivar todo aquello que se arrepiente de haber hecho o no haber hecho. Pero las cosas no siempre serán como imaginó que serían, y pronto sus decisiones enfrentarán a la biblioteca y a ella misma en un peligro extremo. Nora deberá responder una última pregunta antes de que el tiempo se agote. ¿Cuál es la mejor manera de vivir? Hoy, en Te Invito a Leer, te presentamos La Biblioteca de la Medianoche, de Matt Haig. Matt Haig es autor de títulos superventas mundiales como Razones para seguir viviendo o Apuntes sobre un planeta estresado, y ha escrito 6 aclamadas novelas para adultos, entre ellas Cómo detener el tiempo, Los humanos y Los Radley. Haig además es autor de varios libros infantiles muy exitosos. Sus obras han vendido más de 2 millones de ejemplares solo en Reino Unido y se han traducido a más de 40 idiomas. La Biblioteca de la Medianoche ha sido uno de los libros más vendidos del 2020 en Reino Unido. Ha ganado el premio Goodreads 2020 a la mejor obra de ficción. Será llevada a la gran pantalla por Studio Canal y Blueprint Pictures, con Matt Haig como productor ejecutivo. Igualmente, su libro infantil, El chico que salvó la Navidad, ya tuvo su adaptación cinematográfica con un reparto estelar en el 2021. A continuación, les narraremos un fragmento de esta historia. Quizá aquel lugar ocultase algunas respuestas, pensó mientras cruzaba el umbral de la puerta. El interior estaba bien iluminado, y el suelo era de una piedra de color claro, entre amarillo suave y color arena, como las páginas de un viejo libro. Las ventanas, que había visto desde fuera, no aparecían en el interior. De hecho, aunque solo se había adentrado unos pocos pasos, las paredes habían desaparecido completamente, reemplazadas por estanterías llenas de libros. Pasillos y pasillos de estanterías de suelo a techo se extendían perpendicularmente a un lado y otro de un amplio corredor central que Nora ya enfilaba. Se asomó a uno de los pasillos y contempló boquiabierta la aparente infinitud de libros. Había libros por todas partes, colocados sobre estantes tan delgados que parecían invisibles. Todos tenían el lomo de color verde, de tonos variopintos. Algunos eran de un verde lodoso de pantano, otros de un verde amarillento claro, otros de un esmeralda intenso y otros del color lujuriante del césped en verano. A propósito del césped en verano, pese al hecho de que los libros parecían viejos, el aire de la biblioteca se sentía fresco, transportaba un aroma a hierba exuberante y a aire libre, no al polvo que suele acumularse entre las páginas de los libros antiguos. Los estantes parecían prolongarse eternamente hacia un lejano horizonte que no llegaba a divisarse. Solo se veían interrumpidos por los ocasionales corredores laterales. Nora escogió uno de estos y se dispuso a caminar. Encontró una nueva intersección y decidió girar a la izquierda. Empezó a sentirse un poco perdida. Buscó una salida, pero no la encontró. Trató de desandar sus pasos hacia la entrada sin éxito. Al final, llegó a la conclusión de que jamás encontraría la salida de aquel lugar.
Esto no es normal, se dijo a sí misma, buscando consuelo en el sonido de su propia voz. Esto definitivamente no es nada normal. Nora se detuvo y se acercó a una de las estanterías. No figuraban en los lomos ni títulos, ni nombres del autor o la autora. Aparte de la diferencia en el tono de verde, la única variación entre unos y otros estaba en el grosor. Eran todos de similar altura, pero unos más voluminosos que otros. Algunos alcanzaban los 4 dedos y los había que parecían meros folletos. Nora extendió el brazo para sacar un libro. Se había fijado en uno de grosor mediano y un color oliva algo apagado. Parecía polvoriento y gastado. Antes de que pudiera extraerlo completamente de su lugar, oyó una voz a su espalda y dio un respingo. «Ten cuidado», dijo la voz, y Nora se volvió para ver quién estaba allí. «Por favor, debes tener cuidado». La mujer había aparecido de la nada. Vestía elegantemente y tenía el pelo corto y canoso, y un jersey verde oscuro de cuello vuelto. Nora le calculó unos 60 años. «¿Quién es usted?». Antes de que hubiese formulado la pregunta, se dio cuenta de que ya conocía la respuesta. «Soy la bibliotecaria», dijo la mujer con modestia fingida. «Esa soy yo, sí». Tenía un rostro de rasgos amables que a la vez denotaban una grave sabiduría. Llevaba el mismo pelo esmeradamente cortado que había llevado siempre, y su cara tenía el aspecto que Nora siempre había recordado. Ahí, delante de sus narices, tenía la bibliotecaria de su instituto, la señora Elm. La señora Elm esbozó una leve sonrisa. «Quizá», respondió. Nora recordó las tardes lluviosas jugando al ajedrez en la biblioteca del instituto. Recordó el día que murió su padre. La señora Elm le dio la noticia con mucho tacto, estando en la biblioteca. Su padre acababa de morir repentinamente de un infarto, en mitad de un campo de rugby, rodeado de los niños del internado en el que era profesor. Nora se quedó aturdida como media hora, mirando con la mente en blanco las piezas de ajedrez, la partida sin terminar. La realidad era demasiado dura para absorberla de un trago. La noticia no tardó en golpearla de nuevo, esta vez desde el flanco y con más fuerza, sacándola bruscamente de la realidad que había venido transitando hasta ese momento. Se abrazó muy fuerte a la señora Elm y se echó a llorar con la cara hundida en su jersey de cuello vuelto, hasta que se le desollaron las mejillas por la oración de las lágrimas y el tejido acrílico. La señora Elm la había sostenido entre sus brazos y le había acariciado la cabeza como a un bebé, sin lugares comunes ni consuelos vacíos, sin nada que no fuera atención. Recordó la voz de la señora Elm diciéndole en ese momento: «Las cosas irán mejor, Nora, todo estará bien». Pasó una hora más hasta que la madre de Nora fue a recogerla. Su hermano iba en el asiento de atrás como anestesiado. Había fumado, se notaba. Nora se sentó delante junto a su madre, que conducía muda y temblorosa, y le decía que la quería sin recibir ninguna respuesta. «¿Qué lugar es este? ¿Dónde estoy?». La señora Elm esbozó una sonrisa formal. «En una biblioteca, ¿cómo no? Esta no es la biblioteca del instituto, y no se puede salir. ¿Estoy muerta? ¿Es esto la otra vida?». «No exactamente», dijo la señora Elm. «No lo entiendo. Deja que te explique entonces». Mientras hablaba, los ojos de la señora Elm cobraron vida, centelleando como 2 charcos a la luz de la luna. «Entre la vida y la muerte hay una biblioteca», dijo, «y los estantes de esa biblioteca son infinitos. Cada libro da la oportunidad de probar otra vida que podrías haber vivido y de comprobar cómo habrían cambiado las cosas si hubieras tomado otras decisiones. ¿Habrías hecho algo de manera diferente si hubieras podido?». «¿Estoy muerta entonces?», preguntó Nora. La señora Elm negó con la cabeza. «No, escucha atentamente. Estás entre la vida y la muerte», explicó haciendo un vago gesto con la mano en dirección al pasillo y la distancia. «La muerte está afuera». «Bueno, pues allí es a donde debería ir, porque lo que quiero es morirme», repuso Nora y echó a andar. Pero la señora Elm volvió a negar con la cabeza. «La muerte no funciona así». «¿Por qué no? Una no va a la muerte viene a una». Parecía que ni siquiera morir se le daba bien a Nora. Era una sensación familiar, la de sentirse incompleta en casi todos los sentidos posibles. Un rompecabezas humano sin terminar, una vida inconclusa y una muerte inconclusa también. «¿Pero por qué no estoy muerta? ¿Por qué la muerte no ha venido a mí? Le he enviado una invitación. Quería morirme, pero aquí sigo existiendo, sigo teniendo conciencia de las cosas». «Bueno, si te sirve de consuelo»,
Muy probablemente estés a punto de morir. La gente que pasa por la biblioteca no suele quedarse mucho tiempo de un modo u otro. Cuando pensó en ello, y cada vez pensaba más en ello, Nora solo se sentía capaz de pensar en ella misma como contraposición a todas las cosas que no era, las cosas que no había sido capaz de llegar a ser, que eran muchas. Un lamento arrepentido se había activado en modo repetición en su mente. No he sido nadadora olímpica, no he sido glacióloga, no me convertí en la esposa de Dan, no he sido madre, no he sido vocalista de Los Laberintos, no he sido capaz de convertirme en una persona verdaderamente buena o verdaderamente feliz, no he sido capaz de cuidar de Voltaire. Y ahora, para rematar, ni siquiera había sabido morirse. Era realmente lamentable pensar en la cantidad de oportunidades que había desperdiciado. Mientras exista la biblioteca de la medianoche, Nora, estarás a salvo de la muerte, replicó la bibliotecaria. Ahora bien, debes decidir cómo quieres vivir. Es fácil dolerse por las vidas que no vivimos. Es fácil desear haber desarrollado otros talentos o haber dicho que sí a otras ofertas. Es fácil desear haber trabajado más, amado mejor, gestionado nuestro dinero más astutamente, haber caído mejor a la gente, no haber abandonado un grupo de música, haber vivido en otro lugar, haber dicho que sí a ese café o haber hecho más yoga. No cuesta ningún esfuerzo echar de menos a los amigos que no hicimos en el trabajo, a las parejas con que no nos casamos o a los hijos que no tuvimos. No es difícil vernos como nos miran otras personas y desear ser todas las versiones que éstas buscan en nosotros. Es fácil arrepentirse y lamentarse y hacerlo una y otra vez, hasta el infinito, hasta que se nos termine el tiempo. Sin embargo, el auténtico problema no son las vidas que lamentamos no vivir. El problema es el lamento, el arrepentimiento en sí. Es el arrepentimiento lo que nos entristece y nos marchita, lo que nos hace sentirnos nuestro peor enemigo y el peor enemigo también de los demás. Este libro nos recuerda que no tenemos que hacerlo todo a fin de ser todo, porque ya somos todos, somos suficientes y mientras estemos vivos, contenemos todo un futuro de infinitas posibilidades. Nos invita a ser amables y cariñosos con las personas con las que compartimos nuestra existencia, a valorar la vida que tenemos y vivirla al máximo, pero sobre todo con esperanza, porque solo así lograremos ser felices y plenos. ¿Esquivarás en tu vida milagrosamente el dolor, la desesperanza, la pérdida, el desamor, las penurias, la soledad o la depresión? No, pero ¿vale la pena vivir? Sí, desde luego, 1000 veces sí.